Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Rockeando. La música latinoamericana y específicamente el metal latinoamericano no ha logrado ser un género que se haya expandido a nivel global. No han sido muchas bandas las que han logrado tener una exposición global, una exposición mundial y lograr salir de ese nicho de su propio país o en algunos casos incluso de su propia región. En la mayor parte de casos no ha sido por falta de calidad musical, pues muchas bandas han logrado sacar durante todos los años en los que ha existido el metal dentro de Latinoamérica música excelente e incluso música muy significativa, discos muy adelantados que estuvieron a la vanguardia en muchos géneros. La falta de calidad entonces muchas veces no era la razón, sino más bien la falta de oportunidades. El contexto social, el contexto material impedía que lograran tener primero los recursos para tal vez hacer grabaciones un poco más sofisticadas a alturas internacionales bajo estándares globales o directamente, aunque los tuvieran, a veces faltaba un poco más para que lograran esa exposición, un poco más de contactos, o sabrá Dios qué les habrá hecho falta a muchas bandas para que lograran tener, sobre todo bandas del siglo pasado, el milenio pasado, lograran tener una exposición particularmente en el mundo anglo, que es normalmente el mundo a través del cual este género se integra a la música global. Hubo, sin embargo, varias bandas que lograron tener esa exposición, que de alguna manera lograron saltar el charco e ir a Estados Unidos o ir a Europa y por tanto tener un poco más de reconocimiento a nivel internacional, de tal manera que muchas incluso lograron ser bandas legendarias en sus propios géneros a nivel general. Tal es el caso de Sepultura. Sepultura, una banda nacida en Belo Horizonte en el año 1984, fundada por los hermanos Cavalera, Igor Cavalera en la batería, Max Cavalera en la guitarra y en la voz también. Lograron forjar una banda que no solo se volvió legendaria a nivel sudamericano, a nivel latinoamericano, sino que se volvió una banda globalmente legendaria, amada por millones, seguida por millones. Mucho de ese estatus se cimenta en sus primeros trabajos, en su primera época, si se quiere, en la época en la que estuvo Max Cavalera, quien después de unos cuantos años se retiró de la banda. Su hermano Igor se mantendría y más tarde él también se alejaría de la banda, quedando a cargo la banda de Paulo Junior y de Andreas Kisser, miembros que no fueron miembros originales, sin embargo llegaron muy temprano a su constitución. Andreas Kisser, por ejemplo, llegó para el segundo disco y Paulo Junior, aunque ya estaba en el primer lanzamiento de Sepultura dentro de la banda, no fue miembro fundador específicamente. Pero a pesar de que los discos más clásicos de Sepultura todos sabemos que son los primeros, normalmente no se dimensiona los alcances creativos que tuvo esta banda en sus inicios. Porque muchos escogen como etapas, muchos se quedan con el principio más crudo de Sepultura, particularmente de sus dos primeros discos. Muchos otros se les queda en la memoria, la gran mayoría diría yo, el Sepultura Thrash, el Sepultura del Venida Remains, el Sepultura de la Rise. O muchos incluso recuerdan a Sepultura como una banda que incursionó en el groove metal o en el new metal, casi. Pero a algunos se les olvida el panorama completo. Y nos olvidamos muchas veces que esta banda, para mí, sacó discos increíblemente creativos, no en uno, ni en dos, sino por lo menos en 3 o 4 géneros. Sepultura fue capaz de publicar en sus inicios discos importantes para 3 o 4 géneros, dependiendo del punto de vista que ya vamos a analizar. ¿Cuántas bandas incluso difícilmente logran sacar discos clásicos para un solo género? Pues Sepultura lo hizo para 4 géneros, por lo menos. Son contados con los dedos de la mano las bandas que logran ser tan creativos moviéndose, no radicalmente, porque no es que Sepultura haya sido un Ulver que cambió radicalmente su sonido, pero sí dentro de estilos similares, dentro de estilos relacionados, logró interconectarse, logró sacar discos muy creativos, logró hacer música muy adelantada en cada uno de esos géneros. Sepultura posteriormente se cimentaría con ese nombre legendario ya arraigados dentro del mercado estadounidense y al día de hoy han sacado una serie de discos que después de esa época gloriosa, de esa época de oro que voy a describir a continuación, pues se ha mantenido más o menos en la medianía, con algunos mejores trabajos que con otros, pero el nombre está muy bien ganado porque Sepultura junto con otras bandas como por ejemplo Carcass estaría en esa misma categoría, por mencionar algunas que se me vienen a la mente ahora, Catatonia, que fueron capaces de innovar en más de un género musical. Entonces lo que voy a hacer en este video a continuación es comentar brevemente cuáles son los discos
de la etapa que a mí me parece la más sofisticada de la banda, la más adelantada, e intentar justificar por qué esos discos fueron importantes en cada uno de los géneros a los que corresponden, de acuerdo conmigo, claro. Y de esa manera lograr contribuir a darle la dimensión y el estatus que se merece esta banda Sepultura. Entonces basémonos particularmente en los 5 primeros discos. No pretende ser esto una reseña de cada uno de los discos, puesto que se haría un video muy largo. Eventualmente a lo mejor llegarán reseñas donde vaya a los detalles en cada uno de esos discos, pero en esta oportunidad quisiera pasar por encima mencionando por qué a mi parecer cada uno de esos discos fue importante, para qué género fue importante o para cuáles géneros fueron importantes, e intentar mostrar qué tenía entonces de especial Sepultura en cada uno de esos casos. Posterior por ahí un split que creo que sacaron, un EP o algo, o demos obviamente que tendrían muchos. El primer disco como tal, el primer álbum de estudio de Sepultura fue Morbid Visions del año 1986, noviembre del año 1986. Este disco hace parte de una liga, si se quiere, de un grupo de bandas, de un grupo de discos más bien, que contribuyeron a cimentar lo que posteriormente se iba a desarrollar como el black metal. Porque este disco pertenece a ese grupo en el que están discos también como el Endless Pain de Creator, como el Obsessed by Cruelty de Sodom, por mencionar algunos, que eran una suerte de bandas que después iban a ser bandas de thrash, que en esos discos tenían elementos de thrash muy incipientes, pero que estaban, digamos, embardunados con una atmósfera tan oscura, con un sonido tan precario, tan sucio, tan crudo, que es muy difícil simplemente clasificarlos como thrash metal, a pesar de que musicalmente uno podría decir que es el género más predominante, estrictamente por la forma en la que se estructuran los riffs, o las líneas de batería, etc. Morbid Visions es un disco oscurísimo, dado en gran medida porque en este momento todavía estaban en Brasil y a lo mejor las capacidades tecnológicas o los recursos no eran suficientes como para hacer discos muy pulidos a nivel sonoro. En parte también, no lo dudo, por intención propia de la banda, pero es un disco temáticamente oscuro, con un sonido bastante precario y con una atmósfera general macabra. Escuchen por ejemplo una canción como Crucifixion, que llega a un punto en el que se suspende y entra como una suerte de cántico en latín, medio satánico, invocando no sé qué tipo de demonios. Una cosa verdaderamente brutal. Esa clase de discos fueron los que contribuyeron a forjar el black metal. Si uno ve entrevistas, si uno estudia los orígenes del black metal, muchos de las personas que le dieron vida a ese género eran bastante fanáticos de discos como estos, y ese carácter precario y maligno, maldito, que se siente en la atmósfera general de estos discos, pues los inspiró mucho. Y Sepultura, específicamente Morbid Visions, fue un disco que contribuyó a ese canon. Por esa razón, este es aunque es un primer disco precario, ¿cierto? Es un disco a veces difícil de escuchar. No se puede negar que ese thrash metal ennegrecido, si se quiere, fue importantísimo para el metal extremo en general. Incluso diría yo también para el death metal, porque hay partes verdaderamente pesadas en este disco. El segundo álbum de estudio, ya con digamos la alineación clásica, que desde hace muchos años dejó de ser clásica, de los hermanos Cavalera, Paulo Jr. y András Kisser, publicaron en octubre del 87, todavía viviendo en Brasil. Si fallo con estos datos me corrigen, pero creo que sí estaban todavía en Brasil, además se siente en el sonido de este disco. Publicaron entonces en octubre del 87 Esquizofrenia, un disco que en gran medida da un paso adelante en relación a la producción. Sigue teniendo esa obra como poco pulida, poco preocupada por la forma, poco preocupada por la sonoridad muy pulcra, pero de todas maneras la claridad de los instrumentales es un poco más importante en este disco. Y normalmente cuando se piensa en Sepultura, y específicamente en el Sepultura propio de thrash metal, se piensa en el Arise y en el Beneath the Remains. Pero a veces se salta Esquizofrenia, que es un disco ya directamente de thrash metal. Este disco, sin lugar a dudas, es un disco de thrash metal. Es un disco de thrash metal no tan avanzado en relación al género, porque para el 87 ya teníamos un montón de obras maestras dentro del género. Pero en el contexto en el que estaba Sepultura, y viniendo del disco que había venido, este disco me parece que sin duda es un paso adelante. Es un poco más precario, pero se siente más maduro en la composición, se siente más maduro en la ejecución, se siente más pensado y nos muestra una banda que estaba avanzando. La ejecución instrumental es más sofisticada,
Aquí, por ejemplo, Igor Cavalera nos empieza a mostrar el monstruo de baterista que es. Y en suma, crean un disco que, aunque en relación al género no es tan avanzado, nos está mostrando una banda ya con características muy particulares y que iban a, digamos, a contribuir para que la banda se posicionara dentro del canon del género. Y lo lograrían con su siguiente disco, el disco Beneath the Remains, publicado en septiembre del año 1989. Desconozco los detalles, los pormenores de cómo Sepultura logró viajar a Estados Unidos, firmar creo que con Roadrunner, que fue la compañía que les publicó este disco, cómo lograron contactar o quién los descubrió o qué fue lo que pasó. Sería interesante si alguien lo sabe de manera detallada que lo comente pues. En todo caso, este disco ya los encuentra en Estados Unidos y se nota, primero que todo, en la producción. No es que este género buscara hacer producciones más pulidas, al final de cuentas thrash metal es música que sigue siendo un disco de thrash metal, porque sigue siendo música pesada, sigue siendo música en gran medida extrema. En ese sentido, pues tampoco se busca música muy inmaculada en términos de producción, pero claramente todo se escucha con más claridad sin sacrificar la pesadez. Y este disco es pesado con ganas. En este disco nos encontramos unas performances instrumentales brutales, una vocalización agresiva, unas guitarras filosas, potentes, un thrash metal que a veces bordea el death metal por el nivel de intensidad que tiene. Canciones como Inner Self, Beneath the Remains, Mass Hypnosis, nos muestran un Sepultura pesado, furioso, agresivo, que también se permite jugar con las estructuras, a veces un tanto más grooves, pero que sin duda nos muestran un thrash metal de la estirpe más pesada del género, de la estirpe de un Dark Angel por ahí, de la estirpe en gran medida de un Slayer, de bandas de ese estilo. Un thrash metal que no es tan pulido, que no es tan melódico, sino que se enfoca más en la intensidad y en lo incendiario de su performance. Sin embargo, Sepultura no se quería quedar en esto, y al igual que hicieron muchas otras bandas de thrash, americanas, incluso alemanas, quisieron darle un poquito más de sofisticación a su thrash metal. Y por ejemplo, cuando uno ve el género, cuando uno ve la evolución de las bandas del género, va viendo que cuando se acerca a finales de los 80 y se entran los 90, el thrash metal da como un salto y se vuelve más sofisticado. El thrash metal, digamos, más de sonido más clásico. No estoy hablando aquí del technical thrash metal, no estoy hablando de Coroner, no estoy hablando de Mekong Delta, no estoy hablando de Voivod, que se fue a hacer progresivo y que hizo un tránsito muy natural, muy interesante. Creo que estoy hablando de las bandas más tradicionales de thrash metal que fueron sofisticando su sonido, que fueron agregándole una musicalidad más elevada. Y pues Sepultura lo hizo. En marzo del 91 publican Arise, mi personal favorito de Sepultura, junto con otro que voy a mencionar en un momento, que nos muestra una banda muchísimo más preocupada por darle más movilidad, por darle más sofisticación a sus líneas instrumentales. Si uno escucha, por ejemplo, una canción como Dead Embryonic Cells, se va a dar cuenta que la banda estaba no solo haciendo un thrash bien pesado de la estirpe de Esquizofrenia o sobre todo de Beneath the Remains, sino que nos estaban mostrando música que se permitía transicionar con pequeños pasajes melódicos, transicionar con pasajes donde se cambia la velocidad, donde se pasa el medio tiempo, donde la canción se suspende, o sobre todo mucha más profundidad en la armonización de las guitarras. Aquí no es simplemente que las guitarras van todo el tiempo riffeando durísimo, raspando con mucha velocidad las cuerdas gruesas de la guitarra, del instrumento, sino que se permiten ambas guitarras, la de Max, la de Andreas, ir haciendo pequeñas armonías que se van superponiendo, que se van intercambiando, lo cual le da mucha riqueza instrumental al disco, le da mucha riqueza instrumental al thrash metal. Una canción como Altered State también es una muestra fehaciente de esto. No es que sacrifiquen la velocidad, no sacrifican la pesadez, pero le agregan mucha sofisticación y eso sin duda es de admirar. De tal modo que tenemos una línea de 3 discos, Esquizofrenia, Beneath the Remains y Arise, que se volvieron discos canónicos, sobre todo estos dos últimos canónicos del thrash metal. Discos importantes para el género, y aunque el género ya se había desarrollado mucho cuando Sepultura llegó a la escena, al menos a la escena norteamericana con Beneath the Remains, lograron presentarnos igual un thrash metal bastante interesante, bastante propio, y que nos mostraba una banda
con una excelente performance, discos excelentes de thrash metal que nos mostraron que simplemente no es Sepultura no es el que contribuyó, que lo hizo muy bien y es un disco importantísimo en el Morbid Visions a la forja del black metal, sino que fue capaz de sacar discos importantes también para el thrash metal. Para muchos Sepultura se muere acá, o al menos deja de ser interesante acá, porque aquí culmina su época thrash y lo que va a venir para de aquí en más es un poquito más de experimentación y Sepultura se va a mover para otro género. Y el género al que se mueven en el posterior álbum de estudio es al groove metal. Sepultura publica en septiembre del año 1993 su cuarto álbum de estudio titulado Chaos AD. El linaje del groove metal se inscribe dentro del thrash metal. En gran medida el groove metal es tomar el thrash metal, reducirle la velocidad, hacerlo más acompasado, cambiar un poco la tonalidad de la guitarra, menos feroz, más pesada. Y eso fue casi como que la transición que hizo Sepultura también. Básicamente nos presentaron aquí un disco de groove metal y específicamente en un momento en el que el groove metal apenas se estaba empezando a desarrollar. Sepultura llegó en gran medida a la vanguardia de ese sonido, no en el sentido de que lo haya inventado, pero sí en el sentido de que este fue uno de los primeros discos del género. Porque si tomamos bandas como Prong, bandas como Machine Head, bandas incluso como obviamente Pantera, apenas estaban por esos mismos años empezando a publicar los discos importantes y los que forjarían el estilo. Sepultura estaba ahí, en ese momento, publicando ellos también un disco importante para el groove metal. Como este es un disco de groove metal, lo tenemos que juzgar como un disco de groove metal, cual es excelente, pero aparte manifestar digamos, lo atinados históricamente que estaban, estando en el punto, estando en el lugar. Aparte estaban en el mismo país y en la misma región en el que se estaba desarrollando el groove metal, por lo cual con este disco contribuyeron a ese canon incluso más que al del thrash metal, porque como les digo, cuando ellos llegaron a hacer thrash metal el género en gran medida ya se había desarrollado, pero con el groove metal poco se podría decir eso. El primer disco thrash metal de Sepultura es del 86, cuando ya llevábamos muchos años de thrash metal, o no sé si muchos, pero al menos 2 o 3 años sustanciales de thrash metal. Y aún así sacaron discos increíbles, no lo niego. De hecho mi favorito es el Arise y es uno de mis discos favoritos de la historia del thrash. Pero con el groove metal difícilmente podemos decir que en el 93 ya el género se había desarrollado y ya había sacado todos sus discos más clásicos. No, y Sepultura estaba ahí publicando Chaos AD en ese momento. Como les digo, este es un disco que recoge muy bien las características del groove metal, lo groove precisamente, lo acompasado del sonido, el sonido de las guitarras. Aquí obviamente eliminan esas armonizaciones o las reducen mucho y aquí se dedican a hacer música mucho más directa, con un sonido de guitarras mucho más denso, mucho más poderoso en ese sentido. Canciones como Territory, Refuse Resist, Propaganda, son temazos no solo de este disco sino del groove metal. Y en la segunda parte del disco se permite dar unos dejos un poquito más experimentales, como por ejemplo la última canción, Clench Fist. Confecciona entonces un disco genial y muy importante para el groove metal. Ya llevamos al menos 3 géneros en los que Sepultura sacó discos importantes. Pero no se iban a quedar con esto, sino que avanzarían. Y en febrero del año 1996 Sepultura publica su quinto álbum de estudio titulado Roots, Raíces, con una portada muy icónica a mi parecer. Y ese es un disco en el que coquetean, empiezan a incursionar con el new metal. Igual que en el groove metal, el new metal apenas si se estaba empezando a desarrollar por esos años. Los discos más clásicos de bandas como Mudvayne o Slipknot, por ejemplo, ni habían sido publicados. No existían las bandas todavía, o al menos no habían publicado su primer disco. Ya por supuesto teníamos a Korn haciendo música, Korn siendo lejos la banda más importante del new metal. El primer disco de Deftones, por ejemplo, ya había salido, pero todos esos discos son muy próximos a Roots, un disco en el que no es que abandonen del todo el groove metal. Después de todo, el new metal, o gran parte del new metal, tiene muchos elementos de groove metal, aunque su linaje viene del metal alternativo, pero este disco incursiona en gran medida en ese género, en el new metal. Entonces aquí tenemos ese tono de guitarras particular del new metal. Tenemos además esa forma de estructurar como pasajes limpios en voz y gritos desenfrenados en el que Max lo hace muy bien, Max Cavalera. Tenemos esa estructura rítmica compasada muy característica del new metal
Pero además Sepultura incursiona también en este disco con elementos autóctonos de su cultura. Una canción por ejemplo como Ratamahata o como Itzari son muestras de estos, porque son canciones en donde se emplea percusión latina, brasileña, cantos brasileños. Entonces no es que simplemente Sepultura en este disco estaba diciendo, ah bueno, se está desarrollando el new metal, publiquemos un muy buen disco de new metal, sino que además démosle un toque propio. Pudieron haberlo incluso expandido más, me parece a mí. Si hay algo que tiene malo este disco, si algo le puedo encontrar malo a este disco, es que esos elementos que están sobre todo en esas dos canciones los pudieron haber expandido mucho más, incluso para hacerlos más propios. Pero es un disco genial. De hecho, es mi disco favorito junto con el Arise. Dependiendo del día, me gusta más uno que el otro. Un disco importante para el new metal porque el género también apenas se estaba desarrollando y este disco es muy canónico, aunque también, como les digo, tiene mucho elemento de groove metal, pero además le estaban dando ese toque que lo hacía ser no simplemente un disco genérico de new metal, sino que además un disco de new metal de Sepultura, con elementos de Sepultura, con elementos propios, lo cual me parece digno de aplaudir. Posterior a este disco, Max Cavalera se va de la banda, años después iría su hermano, pero ya la banda como que incursionaría o publicaría más bien discos en géneros en los que ya habían incursionado, con algunos mejores resultados que otros. En fin, cada uno tendrá su opinión en torno a la discografía completa de Sepultura, pero el punto es que si siguieron esta argumentación, se darán cuenta que lo que intenté mostrar es que Sepultura tuvo unos inicios tan creativos que fueron capaces de moverse de géneros y aún así sacar discos importantes para esos géneros, manteniéndose en la vanguardia de más de uno de ellos. Contribuyeron para sintetizar a la forja, a la creación del black metal, o por lo menos sacaron esos discos, un disco que es como ese antecedente, o contribuyó a ser ese antecedente junto con muchos otros discos que sirvieron influencia para el black metal. En el disco Morbid Visions publicaron 3 discos excelentes de thrash: Esquizofrenia, Beneath the Remains y Arise, cada uno con características particulares y sobre todo estos dos últimos siendo ya al día de hoy históricos para el género. Publicaron un disco de groove metal a la vanguardia del género en el Chaos AD y publicaron un disco muy de new metal también a la vanguardia del género, que es el Roots, y que nos mostraba no solo un disco genérico y bueno, sino además un disco con elementos particulares. Por tanto, esos son 4 géneros al menos en los que Sepultura logró contribuir en un lapso de 5 discos, en un lapso de 8 años más o menos, lo cual nos muestra una banda que estaba en un estado de forma fenomenal, que todo lo que tocaba era oro y que con justa razón ganó el estatus que tiene hoy en día. El resto de la carrera de Sepultura será objeto de un análisis posterior, pero sí me apetecía reivindicar estos inicios de una banda increíble, absolutamente increíble. Muy sorprendente que una banda logre hacer esto en tan pocos discos. ¿Cuántas bandas amamos dentro del metal? Y las amamos con razón, siendo bandas, digamos, muy canónicas en solo un género y publicando a veces incluso casi que el mismo disco más de una vez. Pues Sepultura en estos inicios mostró que podía publicar discos en varios géneros y aún así ser capaz de hacer excelentes versiones de esos géneros en momentos históricos en los que casi nadie lo había hecho. Nada más, escuchen estos discos de Sepultura, vale totalmente la pena estos inicios de la banda, nos muestran una banda en excelente estado de forma en ese momento y pues un gran orgullo también de metal sudamericano o latinoamericano, ¿no? Porque el portugués también es un idioma derivado del latín. Así que nada, eso es todo por hoy. Gracias por ver el video, denle like si les gustó, comenten, suscríbanse, sigan el canal en redes sociales, están en la descripción y nos vemos la próxima. Hasta luego.